Bueno, ¿cómo va? Hoy quería hablar un poco de una persona especial, de Dios como transforma vidas, del poder de Jesús en la vida de esta persona. Bueno, hoy quiero hablar un poco de Pedro, quien era Simón. Sabemos que en principio era un pescador, no era una persona culta, era un pescador simple, sencillo, algunos con un carácter medio complicado, un carácter fuerte. Y bueno, hay muchos ejemplos de cómo Jesús transformó su vida, de cómo Jesús transformó su corazón, este, de cómo pasó a ser el tipo duro que era, a ser una herramienta recontra útil en las manos del Señor. Y bueno, quería hablar un poco de él, pero no por él en sí, sino por lo que puede hacer Cristo en la vida de cada uno cuando lo dejamos actuar en nuestras vidas. Así que bueno, voy a hacer una oración como siempre, antes de empezar con el mensaje, con la prédica, y para que Dios guíe todo y el Espíritu Santo sea el que reine en esta prédica. Bueno, Señor, gracias por todo lo que nos das, gracias por tu misericordia, gracias por el regalo y el honor, Señor, que me das de poder hablar de tu palabra. Gracias, Señor, porque tenemos la libertad para hacerlo. Yo te ruego, como siempre, que tu Espíritu Santo guíe esto, que tu Espíritu Santo esté guiándome a mí, que tu Espíritu Santo me esté hablando a mí, que tu Espíritu Santo hable a aquellos que escuchan hoy tu palabra. Señor, te lo dejo en tus manos, sabiendo que vos, Señor, das sabiduría, y la busco de vos, Señor. Yo no soy un tipo inteligente, ni mucho menos, Señor, pero sé que con tu sabiduría, Señor, puedo hablar de vos, puedo hablar de tu palabra. Señor, gracias por tu ejemplo, gracias por lo que nos enseñás, gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a hablar y nos educa y nos muestra qué debemos hacer y qué no. Gracias porque también nos consuela, nos da paz. Gracias porque nos regalaste el que vos mismo, mi Señor, Dios mismo, habite dentro nuestro. Mi Dios, te dejo todo en tus manos, esta charla, esta prédica, esta reflexión, Señor, y te ruego que nos guíes. Señor, tanto a mí que la voy a decir como a aquellos que la escuchen. Te lo dejo en tus manos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decía, quiero hablar un poco de Pedro, y para empezar, voy a empezar al revés, mostrando lo que Pedro hizo, ¿no? Lo que logró, lo que Dios hizo en su vida, cómo Dios lo usó. Y bueno, entonces voy a empezar por Hechos. En Hechos 2, el versículo 14 dice: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Voy a seguir. La idea es un poco demostrar y mostrar que, bueno, antes de esto él habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y bueno, Dios les dio ese poder, ¿no? El Espíritu Santo nos da ese poder de hablar con los demás, de hablarle a los demás. Y bueno, y paso rápidamente, léanlo todo, el capítulo está muy bueno. De hecho, toda la Biblia está muy buena, hay que leerla toda. Pero bueno, voy a pasar con el objetivo y el objeto de la prédica de hoy, ¿no? Él siguió hablando, contando, predicando, mostrando todo lo que había acontecido. Y bueno, y produjo cosas en muchos, ¿no? Y a esto voy ahora. Pedro les había predicado, les habló un montón y tocó muchas vidas, ¿no? Todo gracias y por la gracia del Espíritu Santo. En el mismo capítulo, Hechos 2:37 dice: Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hasta acá. Quiero hacer hincapié principalmente
en el versículo 41, que dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Evidentemente Pedro había cambiado su actitud. Cuando Cristo fue crucificado, después vamos a ir a eso, pero yo para recordarlo, cuando Cristo fue crucificado, él lo negó. Y le hablaban de a una persona, y no habló de él, y lo negó, por temor. Y acá eran 3.000 los que se convirtieron, así que probablemente haya hablado con muchas más personas adelante. Y sin embargo, por el poder del Espíritu Santo, y algo que lo había transformado a él, que ya vamos a llegar a ese punto, fue capaz de pararse delante de muchas personas y hablar de Cristo y presentarlo a los demás. Sigo hablando de Pedro. Vamos a ir pasando rápido esta parte para que vean lo que él terminó haciendo por medio del Espíritu Santo. Más adelante vamos a ver en Hechos, vuelvo a recomendar que lo lean todo, en Hechos 4 que ellos son detenidos, ¿no? Que Pedro es detenido, y bueno, y lo torturan y le pegan, y bueno, lo terminan liberando por gracia de Dios otra vez, termina predicando y hablando en el lugar de la captura y demás. Pero quiero pasar a la oración que ellos hicieron, que hicieron más adelante. Está en Hechos 4, 29 y 30, y dice: y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su santo Hijo Jesús. Bueno, acá podemos ver una transformación enorme también, cómo su corazón cambió, cómo su corazón fue transformado, qué es lo que pasó. Acá podemos ver que más allá de las amenazas, en este tiempo a él no le importaban. Y antes tenía temor, como dijimos antes, y fue capaz de negarlo a Cristo. Sin embargo, ahora esto pasó a segundo plano, no le importaba. Y dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Lo único que le importaba era llevar la palabra de Cristo, era hablar de Cristo, era hablar de aquel que él conoció y con el que estuvo. Vamos a seguir adelante con esta lectura para ver otras cosas más que vivió Pedro después de su transformación, ¿no? Seguimos en Hechos. Hechos 5, 41, 42 dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Volvemos los habían detenido de vuelta, sigan leyéndolo por favor, Hechos. Ellos habían sido detenidos otra vez, los pusieron frente al concilio. El concilio los soltó, les recomendó que no hablasen más, ¿no? Y bueno, ellos hablaron otras cosas, bueno, pero lo principal que yo quiero hablar en este momento, en este tiempo, es esto. Dice: y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo, por causa de Jesús. ¿Qué cambio rotundo podemos ver desde que él lo negó hasta este tiempo? ¿Qué fue lo que pasó en Pedro? ¿Qué fue lo que lo cambió, lo que lo transformó? Él ya lo conocía a Jesús, él había estado con él. Él le aseguró, como vamos a ver un ratito más adelante, que era capaz de hasta morir por él, de hacer lo que sea. Y así todo en ese tiempo lo negó. Tuvo temor, tuvo miedo y lo negó. Y sin embargo, un tiempo después, este Pedro se paraba frente a multitudes y le predicaba a un montón de personas. Este Pedro no tenía temor de la muerte. Es el mismo Pedro que se sentía gozoso y digno de padecer dolor y afrentas por causa de Jesús. ¿Qué fue lo que lo transformó? Como dije antes, vamos a ir de atrás para adelante. Y ahora vamos a pasar a leer el encuentro que tuvo Pedro con Jesús cuando Jesús resucitó. Bueno, Juan 21, 15 al 19 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos.
Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese por tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Bueno, acá vemos un momento crucial en la vida de Pedro. Él acá pudo notar un amor enorme, enorme de parte de Jesús. Yo creo y siento que esto fue lo que transformó la vida de Pedro. De lo que era antes, se transformó, se humilló y se dio cuenta del amor enorme que le tenía su Señor. Más allá de que, por supuesto, tuvo poder en lo que leíamos antes porque tenía el Espíritu Santo, porque Dios mismo habitaba en él, porque Dios estaba con él y él lo sentía y eso le daba valor. Pero no nos olvidemos que cuando lo negó, Jesús estaba junto a él también. Y yo creo que tuvo mucho que ver en ese cambio en su vida y ese cambio de actitud, esto que estamos leyendo ahora, que se dio cuenta y notó el amor de Cristo hacia él, el perdón de Cristo, que se dio cuenta que Jesús lo perdonó aún sin merecerlo, que él lo había negado, que lo negó 3 veces, una tras de otra, por temor o por lo que fuera, pero entendió y se dio cuenta que lo poderoso que fue el perdón para su vida. Sería bueno que a nosotros nos pase lo mismo. Sería bueno que nosotros notemos esto, notemos el amor de Cristo. Y seguramente Pedro no se quedó con esto solo, sino que Pedro también vio y sintió lo que vivió Jesús y lo que hizo y lo que estuvo dispuesto a hacer. Pudo ver y sentir y vivir y ser testigo de lo que Jesús hizo para que él fuera salvo, para que nosotros seamos salvos. Y yo creo que esto transformó la vida de Pedro. Haber entendido el sacrificio enorme que hizo Jesús por él. Porque si bien el sacrificio de Jesús es por todo el mundo, Él quiere que todos nos salvemos, que ninguno se pierda. Te pido que en este tiempo lo hagas individual y que te des cuenta que murió por vos. Que te des cuenta que sufrió la vergüenza, que sufrió la humillación que sufrió. Y lo hizo por vos. También por mí. Pero hoy te hablo individualmente. Y Jesús cada día toma esta actitud de amor con cada uno de nosotros. Él fue capaz de morir por nosotros. Él nos perdona. Él nos entiende. Pero tenemos que tener una actitud humilde. Tenemos que ir humillados a Él. Tenemos que ir arrepentidos a Él. No tengo dudas que Pedro estaría arrepentidísimo, que habrá llorado, que habrá sentido tanto dolor de haber hecho lo que hizo. Y eso también transforma la vida. El arrepentirnos de corazón. El dejar atrás esas cosas. Como siempre lo decimos y lo hablamos, arrepentirnos es hacer un cambio de dirección, no solo sentir ese dolor, sino que ese dolor nos lleve a un cambio de dirección. Y esto tiene que ver con lo que vivió Pedro. Sintió ese amor enorme de parte de Cristo. Al verlo morir en la cruz, al ver ayudado a uno cuando Pedro enojado le cortó la oreja, al cuando Jesús lo miró a los ojos después de que él lo había negado. Y pudo sentir su amor
cuando le preguntó estas cosas: Pedro, ¿me amás? Y es terrible el amor de Jesús. Y Pedro acá entendió un montón de cosas porque le dice: Señor, tú lo sabes todo. Vos sabés que te amo. Y se tomó muy a pecho y fue obediente de ahí en más. Por amor a Cristo, por fidelidad a Cristo. Y trató de cumplir en todo tiempo y en todo momento, hasta su muerte, con lo que Jesús le pidió, que le dijo: apacienta mis ovejas, pastorea mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro estuvo dispuesto, porque entendió del amor de Cristo. Dios nos da ese Espíritu Santo, pero nosotros tenemos que dejarlo actuar. Y Pedro lo dejó actuar, por esto mismo que leíamos, porque entendió del gran amor de Cristo. Pedro se dio cuenta, como decía recién, del sacrificio enorme que hizo Jesús. Y se hizo cargo. Yo te pido que en este tiempo te hagas cargo y que te des cuenta del sacrificio enorme que hizo Cristo por vos. Y que lo pongas en primer lugar en tu vida como hizo Pedro. Hace un ratito leíamos que él no pedía por su vida, sino para que la palabra se siga extendiendo. Él estuvo dispuesto a dar su vida por Cristo, porque entendió de verdad el tremendo amor de Jesús hacia él. Y eso es lo que te pido en este tiempo y lo que me pido, que entendamos de verdad ese amor, que dejemos la pavada, que dejemos otras cosas de lado, no a Cristo de lado. Sé que todos tenemos sueños, sé que todos tenemos deseos, sé que todos tenemos obligaciones, sé que todos tenemos un montón de situaciones que nos pasan a todos. Pero Cristo vale más que todo eso. Servilo a Él. Nos sacrificamos por un montón de cosas. Y por Él que dio su vida por vos, por mí, muchas veces no. Y buscamos pretextos. Miren si estos hombres de Dios hubiesen buscado pretextos. Ni hablar de Cristo si hubiera buscado un pretexto y no moría por vos. Y no moría por mí. Mirá si estos hombres de Dios hubieran buscado pretextos. Vuelvo a decirte, Pedro le decía: Señor, que podamos llevar tu palabra. No le decía: Señor, salvame de la cárcel, Señor, sacame de acá, Señor. No. Pedro en sus oraciones le estaba diciendo: Señor, que pueda servirte. Quiero serte útil. Te pongo en primer lugar en mi vida. Eso es lo que deseo para tu vida y para la mía. Igualmente, como vimos, antes no era así Pedro. Y quiero leer un poquito de eso, para que tengas en cuenta qué era lo que le pasaba a Pedro en ese tiempo, por si es lo que te está pasando en tu vida ahora, para que reflexionemos juntos, para que reflexiones particularmente. ¿Qué es aquello que te está frenando para que no estés sirviendo a nuestro Cristo como deberías? Para que no lo estés poniendo en primer lugar como deberías, como deberíamos todos como cristianos. Tenemos que entender que al ser cristiano nuestra vida es Cristo. No es algo más en nuestra vida. Es nuestra vida Cristo. Pedro lo entendió. Por eso cambió su actitud. Y como te decía, ahora vamos a ver por qué Pedro era como era antes de este tiempo, antes de este episodio. Y por qué terminó haciendo todo lo que leímos antes, de servir a Dios de la manera que lo hizo.
Vamos a leer la palabra. Mateo 26:69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: Tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: También esta estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: No conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: Verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: No conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: Antes que cante el gallo me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. Bueno, como veíamos y como decía, ¿no? Lo que sucedió en la vida de Pedro antes: fue capaz de negar a su maestro, fue capaz de negar a Cristo, y no una vez, 3 veces. Por miedo, por temor, viendo todo lo que le hacían, viendo todo lo que pasaba. Y no es que no lo amara, seguramente su corazón, el corazón de Pedro, ardía de amor por Jesús. Pero más allá de eso, él cayó en algunos errores que lo llevaron a esto, ¿no? Y es lo que hablaba antes, que tenemos que tener cuidado nosotros de no caer en esos errores, para no cometer eso de negar a Cristo, con nuestra vida, con nuestras palabras, con nuestros actos, con nuestras actitudes. Ojalá Dios quiera que podamos hacer como leíamos antes y como hablábamos recién, que, que estemos dispuestos a dar todo para servir a aquel que nos amó y entender cuán grande es el amor de Dios para nosotros, cuán grande es la gracia de Dios para nosotros. Que no nos conformemos, que no nos acostumbremos a ser salvos, que estemos agradecidos todo el tiempo y cada momento de nuestra vida de esa salvación. Lucas 22, 45, 46 dice: Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Bueno, acá es cuando Jesús va a orar al Getsemaní y bueno, y Pedro era uno de los discípulos que estaba con él y se quedó dormido en el momento de orar, ¿no? Y esto también pasó más de una vez, 3 veces para ser exacto. Y Jesús le decía esto, ¿no? Y fue muy claro, les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y Pedro fracasó en esto. Su oración no es como debía haber sido. Su oración no fue constante. Mientras Jesús estaba orando y buscando a su Padre, él dormía. No tenía una oración firme, una oración fuerte, que lo iba a evitar caer en tentación, que lo iba a evitar caer, que lo iba a sostener en esos momentos de tentación, como decíamos, ¿no? En esos momentos duros. Yo creo que eso lo habrá marcado mucho a Pedro también, al haberse dado cuenta después de que pudo haber caído y que cayó en tentación, que cayó en esto en la negación, porque no tenía una relación fuerte, una comunión fuerte con Dios, porque no lo buscó en oración. Jesús lo hacía y Pedro no lo hizo. ¿Y cuántas veces nos pasa a nosotros que preferimos dormir antes que buscar a Dios? ¿Cuántas veces nos pasa que preferimos descansar antes que ponernos a orar y buscar la presencia de Dios?
Este fue un error de Pedro, que lo llevó a negar a Cristo. No me gustaría que nos pase lo mismo a nosotros. Tenemos este ejemplo, podemos verlo. Por eso yo te pido que tu oración sea constante, que tu comunión con Dios sea constante. Después otra de las cosas, y no quiero andar mucho, son muchas cosas, pero quiero hacer hincapié en estas. Otra de las cosas es que Pedro lo siguió muy de lejos a Cristo. Y para ver esto vamos a leer Lucas 22, 54. Dice, prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Ese fue tal vez el mayor desastre de todos. Y la consecuencia lógica de la debilidad de Pedro en ese momento. ¿Cuántas veces nosotros actuamos de la misma manera? Seguimos a Cristo, pero de lejos, sin un compromiso real, sin esa búsqueda de oración, como decía recién. Muchas veces por creernos que estamos firmes, como lo creía Pedro y lo dijo de hecho, muchas veces porque, como decía antes, nos sentimos cansados o lo que fuera. Te pido por favor y me pido por favor que a Cristo lo sigamos al lado, no de lejos, que tome su mano, que tomemos su mano, que lo busquemos en oración constantemente, que tengamos una comunión real con Él, que dejemos la pavada, que no lo neguemos más. Aprendamos de Pedro, aprendamos de su cambio. Si vos estás cayendo en estas cosas, siguiéndolo a Cristo de lejos, hay más cosas, pero quiero puntualizar en estas. Si no tenés una comunión con Él, cambia tu vida, cambia tu actitud, estás a tiempo. Dios te quiere usar y de una manera tremenda. Y seguramente Cristo hoy en tu corazón y en tu vida te debe estar preguntando, ¿me amás? ¿De verdad me amás? ¿De verdad me amás? Espero que tu respuesta y la mía sea siempre sí, pero que no sea solo una cuestión de palabra, sino que sea realmente que lo amás, que estás dispuesto a dejar todo por Él, que de verdad Él esté en primer lugar. Si estás fallando en la oración, como falló Pedro, organiza tu vida, acomodala. Si lo amás a Cristo, buscá de su presencia en oración. Seguilo de cerca, no lo sigas de lejos. Agárrate de su mano para que te guíe de la mejor manera y al mejor lugar. Cree las promesas que Él te dio, cree en el Espíritu Santo que te va a dar poder. Y ese poder es para llevar su palabra. Ese poder va a crecer en vos si crece tu comunión con Cristo. Ya vimos y aprendamos de estos hombres tan grandes de Dios. Pedro se dio cuenta, se arrepintió, cambió, vio el amor de Dios de verdad, se dio cuenta de lo que fue capaz Cristo de hacer, de morir por Él.
Y cuando volvió, cuando resucitó, lo buscó y le mostró su amor Jesús otra vez y le dijo, me amás, acá estoy. Y le mostró su perdón. Y es lo que hace Cristo con vos y conmigo cada día. Ponelo en primer lugar en tu vida. Basta. Yo también atraveso situaciones complicadas. Es más, en este tiempo estoy atravesando una difícil. Pero mi paz y mi consuelo lo logro por mi relación con Cristo. Porque Él está en primer lugar y pase lo que pase, no importa. Él es el que me da la fuerza. Y en este tiempo me las da. No es que no fallé, no es que nunca le solté la mano, ni que soy, porque mentiría. Pero en este tiempo me puedo sostener y estar firme y feliz porque estoy en oración constante y estoy agarrado de su mano. Y eso me hace ir para adelante. Y porque entendí con el tiempo que Él tiene que estar en primer lugar en mi vida. Y que lo que primero tiene que pasar en mi vida es ese deseo de servirlo. Ese mismo deseo que tenía Pedro, que estaba dispuesto a morir y que no le importaba ir a la cárcel y que no le importaba nada ni perder todo lo que tenía. Fue un pescador de siempre y dejó eso por Cristo. Y a nosotros nos cuesta dejar lo que sea por Cristo. Mi deseo es que esta mañana entiendas que Cristo murió por vos, que dio todo por vos, que se humilló por vos, que te puso en primer lugar cuando fue a la cruz por vos. Y yo te pido que en este tiempo vos lo pongas en primer lugar en tu vida. Y que tu objetivo sea, como el de Pedro y como el de estos hombres, llevar la palabra de Cristo, hablarle a los demás de Cristo. Y que tengas en cuenta siempre, pero siempre, el amor tremendo, infinito y verdadero que tiene Dios hacia vos. Y que su gracia es enorme, que no tiene límites para tu vida. Y que todo esto lo hace por amor. Pone a Cristo en primer lugar. Hacé como Pedro, aprendé como aprendió Pedro. Pedro fue un gran hombre de Dios, fue tremendamente usado por Dios. Cuando entendió y se dio cuenta que Cristo tenía que estar en primer lugar y dejó de importarle su vida y le empezó a importar Cristo y llevar su palabra. Cuando entendió el amor de Cristo no pudo dejar de decírselo a los demás ni de transmitirlo a los demás. Ruego a Dios que en este tiempo tan difícil del mundo podamos tomar esa actitud y podamos entender que el amor de Cristo supera todo y no dejemos de hablarle a este mundo perdido de ese amor. Voy a orar. Señor, especialmente como siempre te pido por mi vida para que estas cosas sean reales. Señor, que te ponga en primer lugar siempre. Que aprenda de estos hombres. Que aprenda de un hombre como Pedro, que fue de corazón duro, rebelde, a veces enojoso, a veces con ganas de romper todo, que no medía muchas veces, impulsivo. Señor, tantas veces soy como Él. Señor, te pido que tanto yo como mis hermanos podamos entender que vos, Señor, nos amás con un amor único y verdadero.
Señor, que ese amor fue tan grande que diste tu vida por nosotros y que nosotros tomemos esa misma actitud de dejar nuestra vida, de dejar el pecado, de dejar cualquier otra obligación, que te pongamos en primer lugar, Señor. Señor, que podamos tener un corazón como el de Pedro después, cuando entendió, cuando se dio cuenta de tu amor, que nuestra actitud sea similar y que te pongamos siempre, pero siempre, en primer lugar, mi Dios. Te dejo todo esto en tus manos, esta prédica en tus manos, y te ruego que transformes la vida, Señor, de aquel que en este tiempo lo está necesitando, y que transformes mi vida, Señor, una vez más, y que te ponga en primer lugar siempre. Señor, te dejo esta palabra en tus manos, y te ruego que tu Espíritu Santo, Señor, no me deje en paz, que por amor tu Espíritu Santo no me deje en paz, Señor, ni me confronte para ser un cristiano obediente, Señor, para que mi vida siempre seas vos. Gracias, mi Dios. Te dejo todo en tus manos, en el nombre de Jesús, Señor. Amén.